Muy bien. Entonces vamos a ver, primero, de los tejidos conectivos embrionarios está el mesénquima. Entonces, en la descripción vamos a encontrar cuáles son los componentes del tejido, cómo es la sustancia fundamental, ¿verdad? La consistencia de la sustancia fundamental y qué fibras tiene, ¿verdad? ¿Qué fibras tiene? Mm, es importante que le den atención a estos aspectos, ¿verdad? Aunque en el laboratorio de microanatomía pues se describe igual los tejidos, ¿verdad? Pero creo que estos son aspectos que siempre lo deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, en este caso, las células son células mesenquimáticas o mesenquimatosas que tienen formas irregulares, ¿verdad? La sustancia fundamental es una sustancia semilíquida y tiene fibras reticulares delicadas, ¿verdad? Entonces, aquí en el esquema podemos ver, ¿verdad? Que las fibras reticulares son bien delgaditas y ahí están las células mesenquimáticas. Lo que más se le distingue a las células en su interior es el núcleo, ¿verdad? Es lo que es más prominente, lo que se tiene más de manera más prominente y se ven las fibras delgaditas. Ven ustedes que uno de los dibujos es el corte del tejido teñido. Y aquí se ve el aumento microscópico que tiene, que por ejemplo este es a 300 por, ¿verdad? A veces en las imágenes se ve cuál es el tipo de coloración que tiene, ¿verdad? Y vemos las fibras. Entonces, ¿cuál es la función de este tejido? Bueno, la función es que da origen a casi todos los tipos de tejido conectivo, ¿verdad? Aquí sería bueno que ustedes recordaran de qué hoja o de qué capa dérmica, no, capa embrionaria, a capa dérmica embrionaria se origina la mayoría de tejidos conectivos. Ahí es bueno que ustedes recuerden cuál es, ¿verdad? Pero desde el mesénquima, pues yo recuerdo que es el mesodermo. Si me equivoco, me avisan. Muy bien, ¿a dónde está localizado el mesénquima? Se localiza debajo de la piel, a lo largo de los huesos, en la vía del desarrollo del embrión, ¿verdad? Y en el tejido adulto se pueden encontrar algunas células mesenquimáticas a lo largo de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, si es tejido conectivo embrionario, porque está en el embrión y estaría debajo de la piel y a lo largo de los huesos del embrión, ¿verdad? Y su función pues sería dar origen a todos los demás tejidos conectivos maduros. Para el tejido conectivo mucoso, si ustedes notan en el esquema, pues vemos las diferencias, ¿verdad? Vemos que está compuesto por fibroblastos. Entonces recuerden que en los fibroblastos el citoplasma forma como prolongaciones ramificadas, ¿verdad? Son células alargadas. Y en este caso las células, por eso son menos notorias, pero son estas que se tiñen con morado, ¿verdad? Este es un esquema de al 200 por y luego aquí el circulito es un acercamiento de 1000 por, ¿verdad? En el caso de la sustancia fundamental es viscosa y gelatinosa y tiene fibras de colágeno delicadas. Vemos que hay una mayor cantidad de fibras. Aquí podemos ver los filamentos rosaditos, ¿verdad? Las fibras de colágeno delicadas y entre estos las celulitas que son los fibroblastos, los moraditos, ¿verdad? ¿En dónde está localizado? Está localizado en el cordón umbilical del feto y su función es sostén. Sí, dígame. Disculpe, licenciada, una pregunta. En el documento se le menciona como tejido maduro. ¿Sería el mismo, en este caso, que el tejido conectivo mucoso?
Mm, Pues fíjese que quizás está malo en el libro. Yo aquí tengo el material porque el mucoso es del embrionario. Sí, es que menciona que primero es el tejido conectivo embrionario que se identifica en el embrión en vías de desarrollo y después Ujú. el tejido conectivo maduro que se presenta en el recién nacido y que se Ajá, divide en 5 tipos. ajá. Entonces, el mucoso es parte del embrionario. Todavía no hemos llegado al maduro, Muchas ¿verdad? gracias, licenciada. Ok, bueno, de nada. Entonces, este estaría en el cordón umbilical del feto. Quizás ahí es donde está como la duda, ¿verdad? Pero la cuestión es de que como eso se da, el cordón umbilical está mientras el bebé se nutre de la placenta, ¿verdad? Entonces, aunque sea embrión o feto, pues, pero ahí está el tejido conectivo mucoso, pero ya de este no deriva ningún otro, ¿verdad? Ni hay en el adulto, ¿verdad? Entonces, por eso sería, digamos que solamente a esa etapa, en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se localiza como dentro de los embrionarios. Muy bien, ahora vamos a los tejidos conectivos maduros y iniciamos, acuérdense que están los tejidos conectivos laxos, que son tres, ¿verdad? Los tejidos conectivos laxos que son el areolar, el adiposo y el reticular. Aquí tenemos el areolar. El areolar es uno de los tejidos, dice, conectivos más dispersos del organismo y tiene de los tres tipos de fibras. Tiene colágenas, elásticas y reticulares, pero están dispuestos en forma aleatoria. Entonces, están como desordenados, ¿verdad? No llevan ningún patrón, ningún orden. Y tenemos de todas las células de los tejidos conectivos, fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, adipocitos, mastocitos y unos pocos leucocitos. Y la sustancia fundamental es y semilíquida y tiene los glucosaminoglucanos, ¿verdad? Ácido hialurónico, chondroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato. Entonces, aquí en la imagen, acuérdense siempre, las fibras más gruesas son las fibras de colágeno, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí está señalada, ahí está también es fibra de colágeno. Luego tenemos la fibra, la moradita, en la elástica, y esta otra como rosadita es la reticular. Aquí en el dibujito las han hecho de distintos colores siempre. La de colágeno es la celestita, la elástica, aquí en este caso, este dibujito es la moradita y la reticular es como la naranjadita, ¿verdad? Y se distinguen distintos tipos de células. Vaya, ustedes pueden ver las verdecitas, son los fibroblastos, los macrófagos que siempre se distinguen por tener estas prolongaciones, ¿verdad? Aquí tenemos estas grandes, esta grandecita y esta que está aquí con las vesículas que están aquí que con gránulos, estos son los mastocitos que tienen la histamina, ¿verdad? Y luego después tendríamos más que todo células plasmáticas, que son las que más se distinguen aquí. Es el tejido conectivo areolar. ¿Dónde está localizado? Está en y alrededor de casi todas las estructuras corporales, por eso se le denomina como material cobertor del organismo. Es el tejido celular subcutáneo, la que está abajo de la piel, la región papilar de la dermis, forma la lámina propia de las mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos. Entonces, a través de él, ¿verdad? Van a llegar los nutrientes, por ejemplo, al tejido epitelial por la presencia de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y que por su consistencia, pues es más fácil el movimiento de las células y
el movimiento de los nutrientes. ¿Cuál es su función? Resistencia, elasticidad y sostén. Aquí pueden ver la imagen de tórtora, también tiene uno de los ejemplos de en dónde está ubicado. Entonces aquí dice que está el tejido celular subcutáneo, entonces aquí tenemos la piel, que sería el tejido cutáneo. Entonces la capa subcutánea es tejido conectivo areolar. Ahora vamos al tejido adiposo. Acordémonos que las células, los adipocitos forman este tejido, son células derivadas de los fibroblastos, dice, y ellas se especializan porque almacenan triglicéridos en una gran ruta intracelular central. Entonces, ellas son gorditas de grasa, ¿verdad? Tienen una gota grande de triglicéridos y el citoplasma, que es lo celestito o moradito que ustedes ven, pues va hacia alrededor todos los demás organelos, ¿verdad? Y se van a la periferia. Aquí vemos el núcleo. Entonces, los adipocitos se distinguen fácilmente porque son estas células en forma de anillo. Y lo que almacenan en su interior es una gota de grasa. Aquí vemos cómo este tejido es del tejido adiposo que rodea el corazón, ¿verdad? Entonces todos los organelos se van a los bordes, ¿verdad? Y ahí tenemos el núcleo. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona aumenta de peso? Entonces, este tejido adiposo va aumentando también. Entonces, se van formando nuevas células y se van formando nuevos vasos sanguíneos. Por eso es de que una persona que es obesa o que tiene sobrepeso tiene muchos más vasos sanguíneos que una persona delgada. Entonces, es más calle por donde debe transitar la sangre y por tanto el corazón debe de asegurarse que la sangre pase por toda esa calle. Entonces el corazón tiene un sobreesfuerzo y por eso es que puede darse la hipertensión. Ahora también hay dos tipos de tejido. El tejido adiposo blanco, que es este que vemos acá, que por cómo se observa, por la forma en que almacenan los triglicéridos de las células, pues se observa blanco, ¿verdad? Pero también hay un tejido adiposo pardo. El pardo es más oscuro porque tiene una abundante irrigación sanguínea y numerosas mitocondrias. Entonces, las mitocondrias obtienen la energía de la grasa que está en los adipocitos a su alrededor o en la grasa, ¿verdad? Que está a su alrededor. Entonces, en el caso del tejido adiposo pardo, este va a estar distribuido más que todo en el feto y en el lactante. Pero este poco a poco se va perdiendo. Ya en el adulto solo son pequeñas cantidades las que tenemos, como por ejemplo en la parte de atrás del cuello. Si ustedes notan, esos son sitios en los que siempre está calientito. Entonces, en un feto y en el bebé es importante esa generación de energía y de calor, pero a medida se va creciendo, pues esa la obtención de la energía y la formación de calor, pues se distribuye a todos los músculos del cuerpo. Ahora, ¿dónde está el tejido adiposo? El pardo dijimos que está más que todo en el feto y en el lactante, en ciertas zonas, pero en el caso del tejido adiposo blanco, este va a estar en todos los sitios donde hay tejido areolar. Entonces estaría en el tejido celular subcutáneo, debajo de la piel, alrededor del corazón, alrededor de los riñones, en la médula ósea amarilla, que es la parte interna de los huesos largos, está llena del tejido adiposo, en las almohadillas, alrededor de las articulaciones y detrás del ojo en la cavidad orbitaria, ¿verdad? Pero, pues, si ustedes, el que más notamos que crece, ¿verdad? Es el que está subcutáneo, ¿verdad? Por eso es que a medida que comemos más, pues nos vamos llenando más tejido adiposo y nos vamos engordando, hasta los deditos de las manos engordamos. ¿Cuál es la función del tejido adiposo? Pues reduce la pérdida de calor a través de la piel,
sirve como reserva de energía, brinda soporte y protección a los órganos. Sí los protege, ¿verdad? Pero no sé si ustedes han visto un meme en donde dice que no es que está gordito, sino que es que está blindado, ¿verdad? Y pudiera ser, pero realmente los protege en el sentido de que sí, si hay algún golpe, quieras o no, la grasita es como una almohadilla que absorbe un poco el impacto, ¿verdad? Pero pues todo eso tiene sus límites. Y en el caso del recién nacido, pues el tejido adiposo pardo es el que le genera calor para mantener la temperatura corporal apropiada. Muy bien. Ahora vamos con el tercer tipo de tejido conectivo laxo, que es el tejido conectivo reticular. Y como su nombre lo dice, el tejido conectivo reticular es una red delicada de fibras reticulares. Acordémonos que son fibras de colágeno, pero que son más delgadas. Y hay células reticulares. Esas serían las células, ¿verdad? Fibras reticulares y células reticulares. Eso es lo que encontramos en el tejido conectivo reticular. ¿Dónde está localizado? Forma el estroma o el marco de soporte del hígado, del vaso, de los ganglios linfáticos, la médula ósea, la lámina reticular de la membrana basal y alrededor de los vasos sanguíneos y los músculos. Ahí está el tejido conectivo laxo. Y su función es que forma el estroma o el sostén, en el sitio en donde van a permanecer las células, ¿verdad? En este caso las células del hígado, el vaso, los ganglios y la médula, ¿verdad? Entonces hay celulitas de estos órganos que van a estar sostenidas en esa red de fibras. Y une las células musculares lisas, filtra y elimina las células sanguíneas deterioradas en el vaso y los microorganismos en los ganglios linfáticos. Entonces aquí hay un corte de un ganglio linfático. Entonces ahí vemos las fibras reticulares y las células reticulares, ¿verdad? Y aquí vemos el dibujito. Muy bien. Ahora vamos a los tejidos conectivos densos. De los tejidos conectivos densos tenemos el denso regular. Es porque es un tejido cuyas fibras, digamos, están ordenadas, ¿verdad? Y la matriz extracelular se puede observar de color blanco brillante. Y estas están formadas más que todo por fibras de colágenas y están ordenados en haces regulares en hileras, ¿verdad? ¿Cuáles son las células que están? Los fibroblastos, que están entre los haces de colágeno. Ahora, acuérdense que las fibras de colágeno no son células vivas. Las fibras de colágeno son proteínas, ¿verdad? Estructuras proteicas que son secretadas por los fibroblastos, ¿verdad? Entonces, las celulitas que se encargan de mantener el tejido son los fibroblastos, pero que son escasos. Aquí ustedes los pueden ver que son estos moraditos, es el núcleo del fibroblasto y están en medio de los haces de colágeno, ¿verdad? Tenemos ahí en estos pequeños espacios entre los haces de colágeno están los fibroblastos. Entonces, como hay pocos fibroblastos y las fibras, pues es una estructura que no es viva, entonces por eso cuesta su reparación, su cicatrización, ¿verdad? Entonces, estos, si ustedes ven, forman los tendones. El tendón es la estructura que une el músculo con el hueso. Entonces, cuando hay que hay fisura o desgarre de los tendones, eso cuesta su cicatrización, ¿verdad? También los ligamentos, los que conectan los huesos entre sí, o los tendones en forma de lámina,
Por ejemplo, hay una aponeurosis que está en toda la parte superior del cráneo, entonces está formado por tejido conectivo denso regular, ¿verdad? Entonces este cuesta su cicatrización. ¿Cuál es la función? Insertar con firmeza una estructura en otra. Entonces en este caso mantiene a los músculos en su posición, que son unidos a los huesos, y pues soporta la tensión a lo largo del eje longitudinal de las fibras. Arriba. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, tejido conectivo denso irregular. Aquí en este caso, las fibras de colágeno estarían dispuestas de forma irregular. Es decir, que no están como en orden, ¿verdad? No todas son paralelas, ¿verdad? Y hay siempre pocos fibroblastos, ¿verdad? Entonces siempre son las mismas fibras, vean, pero el nombre nos dice si las fibras están ordenadas en haces regulares o no están ordenadas, ¿verdad? Con frecuencia, el tejido conectivo denso irregular constituye láminas, como por ejemplo las fascias. La fascia debajo de la piel, alrededor de los músculos y otros órganos. También forman la región reticular o más profunda de la dermis, el pericardio fibroso del corazón, que es como un tejido que rodea el corazón, el periósteo del hueso, que es una pequeña capita, ¿verdad?, que rodea el hueso, el pericondrio del cartílago, las cápsulas articulares, las cápsulas membranosas que rodean diversos órganos, como los riñones, el hígado, los testículos y las válvulas cardíacas. Todas estas están formadas de tejido conectivo denso irregular y entonces proporciona resistencia a la tensión en varias direcciones, ¿verdad? Porque unas, digamos, están en un sentido, las otras están en el sentido contrario, ¿verdad? Unas están como atravesadas, entonces no importa de dónde venga la tensión o el jaloneo, hay fibras que siempre van a dar soporte, ¿verdad? Entonces, miren aquí, estas son fibras que están en un sentido, por ejemplo aquí, estas son fibras que están en un sentido longitudinal y estas están en otro sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve de forma irregular, ¿verdad? Miren, aquí hay unas fibras que van longitudinal de lado a lado, pero estas vienen como haciendo una cruz, ¿verdad? Si hacemos, perdón, si hacemos aquí un pequeño dibujo, ¿verdad? Hay unas que están en este sentido y otras que vienen en este sentido. Entonces aquí en el corte lo que observamos es esto, ¿verdad? Porque vienen en esta dirección, digamos, ¿verdad? Y otras que van en la otra dirección. Así más o menos. Por eso es que son irregulares, van en diferentes direcciones. El tejido conectivo, el otro tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo elástico. Y como su nombre lo dice, pues, ¿qué fibras van a predominar? Van a ser las fibras elásticas. Y las células que están entre las fibras son las células que los producen, que son los fibroblastos. Y este tejido, cuando no se ha teñido, es de color amarillento. ¿En dónde está localizado este tejido? Pues el tejido pulmonar, las paredes de las arterias elásticas, en la tráquea, los bronquios, las cuerdas vocales verdaderas, los ligamentos suspensorios del pene, algunos ligamentos entre las vértebras. Si ustedes notan, estos tejidos están sometidos a estiramiento porque tanto en el tejido pulmonar como en la tráquea, los bronquios y las cuerdas vocales pasa el aire o llega el aire. Entonces el tejido llega un momento que se estira cuando inspiramos y entra el aire y que luego debe de, por así decirlo, encogerse nuevamente cuando expiramos y sacamos el aire, ¿verdad?
Entonces, el tejido conectivo elástico pues ayuda a eso, a estirar y regresar luego a su largo original. Y en las arterias elásticas, hay arterias grandes que son elásticas que también tienen este tejido y permite eso. Cuando el corazón le bombea la sangre a la arteria tiene la capacidad de estirarse para recibir la mayor cantidad de sangre y luego ella se contrae a su diámetro original y así ayuda a propulsar la sangre con suficiente fuerza. Entonces, ¿cuál es la función? Permite el estiramiento de los órganos y le da resistencia y por tanto puede recuperar su forma original después del estiramiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es importante para la respiración y para mantener el flujo sanguíneo. Y vean ustedes en el esquema, las fibras están ordenadas, pero vean que son fibras curvadas, ¿verdad? Porque en su posición de relajación, ellas están como arrugaditas y luego ellas pueden estirarse y se ven los pocos fibroblastos entre las fibras. Muy bien, ahora vamos a los cartílagos. También hay 3 tipos de cartílago. En el caso del primero, el cartílago hialino, ¿verdad? Este es una red de gel elástica que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blanco azulada brillante que puede teñirse de color rosado o púrpura, perdón, cuando se prepara para el examen en el microscopio. O sea, por eso lo vemos acá, color rosado, púrpura en el examen. No se pueden ver bien las fibras delicadas de colágeno con técnicas de tinción comunes. Y lo que se observa son los condrocitos prominentes en lagunas rodeadas por el pericondrio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Son condrocitos, es decir, ya la célula madura, ¿verdad? El condrocito que aquí se ve el núcleo está en una laguna que se llama laguna del condrocito. Entonces, las celulitas quedan rodeadas de la matriz que se hace gelatinosa y está rodeada por el tejido, el pericondrio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que no podemos observar son las finas fibras de colágeno. Aquí en el esquema, en el dibujito lo pone. Ahí tenemos los condrocitos en sus lagunas y las delicadas fibras de colágeno. ¿En dónde está localizado? Bueno, el cartílago el hialino es el cartílago más abundante del organismo. Es el que está en los extremos de los huesos largos, es decir, es el que forma las articulaciones. También está en las regiones anteriores de las costillas, con las que se articulan con el esternón. También es el que forma la puntita de la nariz. También está en ciertas áreas de la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Y el esqueleto embrionario y fetal está formado de este cartílago. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un tipo de formación del hueso que primero es cartílago y después se pasa a hueso. Entonces el cartílago es el cartílago hialino. ¿Cuál es la función? Bueno, proveer las superficies lisas para los movimientos articulares, además de dar flexibilidad y sostén. Y es el tipo de cartílago más débil por la escasa cantidad de fibras delicadas que son. Ahora, en el fibrocartílago, ahí los condrocitos están entre haces gruesos visibles de fibras colágenas en la matriz extracelular. Este cartílago no posee pericondrio, ¿verdad? Entonces aquí en el esquema podemos ver, miren, los haces gruesos de fibras colágenas
y vemos a los condrocitos en medio de esos haces, así que están como dispuestos en hileritas, ¿verdad? Ahí se le ven los núcleos. O sea, aquí tenemos como el esquema, ¿verdad? Hay gruesos haces de fibras colágenas y entre ellos los condrocitos. ¿Dónde está localizado? Está localizado en la sínfisis del pubis, que es la parte anterior donde se unen los dos huesos de la cadera. Los discos intervertebrales, los que están entre vértebra y vértebra, aquí tenemos el dibujo en tórtora, están formados de fibrocartílago. Los meniscos, que son almohadillas cartilaginosas que están en la articulación de la rodilla, y porciones de tendones que se insertan en el cartílago también están formadas por fibrocartílago. ¿Y cuál es la función? Pues da soporte y une las estructuras entre sí, y su fuerza y su rigidez determinan que es el cartílago más fuerte, ¿verdad? Ahora, el otro tipo de cartílago es el cartílago elástico. Aquí, pues su nombre nos ayuda a identificar que los condrocitos van a estar dispersos en fibras elásticas en la matriz extracelular, y este sí tiene pericondrio, que siempre es un tejido externo que lo va a rodear. El cartílago elástico estaría en epiglotis, que es la tapa de la laringe, y la parte del oído externo, el pabellón auricular y las trompas auditivas. Podemos ver en el esquema, ¿verdad? Ahí tenemos los condrocitos en las lagunas siempre, y las fibras elásticas que los rodean, y en la sustancia fundamental. Acuérdense que esta sustancia fundamental se hace como gelatinosa, ¿verdad? Entonces por eso las celulitas quedan como atrapadas y se ven así, como en estos espacios denominados lagunas, ¿verdad? Entonces se ven las lagunas donde están los condrocitos y las fibras elásticas y el pericondrio que lo rodea. ¿Y cuál es la función? Le da fuerza y elasticidad y mantiene la forma de las estructuras. Aquí tenemos el pabellón auricular, la parte externa del oído, que está formada de cartílago elástico. Muy bien. Ahora pasamos al tejido óseo, que fíjense que en el libro de Tórtora, cuando habla del tejido óseo, le pone en el cuadrito, le pone cartílago. Entonces le pone cartílago elástico y no es tejido óseo. Pero dice arriba tejido óseo y abajo dice cartílago elástico, y no es así. El cartílago elástico no, ¿verdad? Este es tejido óseo, ¿verdad? El cartílago está solamente recubriendo los huesos en las zonas de las articulaciones, pero tejido óseo es uno, tejido cartilaginoso es otro, ¿verdad? Entonces, en el caso de los huesos, ustedes pueden observar en la teoría, ¿verdad? Que el tejido óseo se forman estas estructuras, ¿verdad? Bueno, primero, hay dos tipos de tejido: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El que se muestra aquí es el tejido óseo compacto. Es el que forma la diáfisis o la porción cilíndrica de los huesos largos. Y hay otro hueso que es como más interno y está en los huesos irregulares o en los extremos de los huesos largos, que es el tejido óseo esponjoso. Pero entonces aquí vamos a describir el tejido óseo compacto así brevemente. El tejido óseo compacto está compuesto por laminillas, que son anillos concéntricos de matriz extracelular. Estas laminillas, que aquí tenemos, tal vez las pueda yo diagramar un poquito. Miren, aquí
hay una laminilla, forman como círculos. Aquí hay otra, se puede distinguir el borde de otra, laminilla, ¿verdad? Aquí hay otra, se asemeja también a la forma en la que van creciendo los árboles. Cuando talan un árbol se le ven esto como discos, que son similares. Entonces estos discos son matriz extracelular que se ha endurecido, que tiene sales minerales con calcio y fosfato que le dan rigidez y le dan fuerza, pero también en su interior hay fibras. Lo único que aquí ya no se observan, ¿verdad? Como en los demás tejidos, aquí no podemos observar las fibras de colágeno, ¿verdad? Estas laminillas son las que le van a dar esa naturaleza compacta al tejido óseo, ¿verdad? Ahora, ¿qué son esos otros circulitos? Vamos a borrar lo que hemos hecho aquí. Estos circulitos oscuros, estos como hoyitos, estas son las lagunas de las células, de los osteocitos. Aquí adentro está el osteocito. Esto que está acá es esto mismo. Vean, es esto mismo que está en la laguna, está el osteocito. Y vean ustedes que del osteocito irradian estos canales chiquititos. Vean estos canales chiquititos, estos se llaman canalículos. Entonces, por eso es que ustedes ven que las láminas tienen estas rayitas, ¿verdad? Es porque son pequeños canalitos a través de esa matriz endurecida, ¿verdad? Y si ustedes ven, todos estos canalitos van a formar una red, ¿verdad? Que tiene conexión con este conducto central. ¿Qué hay aquí en el conducto central? Aquí vamos a tener la arteria y vamos a tener la vena. Entonces, la sangre y los nutrientes, vamos a dibujarla de rojo. Aquí tenemos la arteria, ¿verdad? Donde va la sangre. Entonces, esta va a través de los canalículos hacia los osteocitos. Entonces, vean que el hueso no es un tejido muerto, ¿verdad? Porque ya están las celulitas que van a recibir los nutrientes a través de los canalículos. Entonces, estos son una red de conductos a través de los cuales pasa los nutrientes que vienen del vaso sanguíneo. Y los osteocitos liberan sus desechos, los cuales se van a través de los canalículos hasta el conducto central, ¿verdad? Esta organización del hueso compacto se llama ostiona. Es decir, que todo esto que dibujé yo aquí se llama ostiona, ¿verdad? Todo esto. Esta es una ostiona. ¿Qué es lo que tiene entonces? Las laminillas concéntricas, los osteocitos en las lagunas y los canalículos y el conducto central de Abers. Abers se llama también. ¿Verdad? Entonces esto es una ostiona. Entonces, si ustedes notan, en el hueso se forman varias ostionas que son como pequeños tronquitos que se van a ir formando a la par, ¿verdad? Y dependiendo del crecimiento, se van apilando, ¿verdad? Ellos se van reorganizando, se van destruyendo unos, van surgiendo otros, a medida el hueso también se va renovando. El tejido óseo esponjoso está formado por columnas que se denominan trabéculas y en medio de esas columnas hay espacios.
donde se aloja la médula ósea roja, ¿verdad? Pero aquí no hay un esquema del tejido óseo esponjoso. Pero ambos tipos de tejidos constituyen las diferentes partes de los huesos del cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Pues sostienen, protegen, almacenan tanto la médula ósea roja como la amarilla, ¿verdad? Sirven como palanca junto con los músculos para poder realizar movimiento. Muy bien. Ahora pasamos al tejido conectivo líquido que tenemos la sangre, ¿verdad? Que pues está formada por el plasma, su matriz extracelular es líquida y en ella están suspendidos los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, que son los que transportan oxígeno, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y las plaquetas, que son los trombocitos, las cuales intervienen en la coagulación. Aquí tenemos, perdón, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en sus diferentes tipos. Ya hemos hablado de monocitos, neutrófilos, linfocitos, basófilos y eosinófilos. Y las plaquetas, ¿verdad? Que prácticamente son como restos celulares, las cuales se van a agregar al momento de alguna hemorragia o cuando se rompe un vaso sanguíneo. Entonces la sangre donde está localizada está dentro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que los vasos sanguíneos tienen diferentes nombres, como arterias, arteriolas o capilares, dependiendo de su grosor. Las arterias son las más gruesas en diámetro, las capilares las más delgadas. Y luego las vénulas y las venas que ellas lo que llevan son sangre desoxigenada. Y las arterias, arteriolas y capilares llevan sangre con oxígeno. Y también pues están localizadas dentro de las cavidades cardíacas. Dígame. Disculpe, licenciada, en la imagen parecen eritrocitos, pero se ven como si estuvieran arrugados. ¿Siempre serían eritrocitos o serían algún otro tipo de Ya. glóbulo? Acuérdense que cuando se hacen las tinciones, porque como tal vez la compañera menciona que está por acá, cuando se hacen tinciones, lo que sucede es que a, a veces el, 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 la concentración de moléculas, si ustedes se recuerdan, cambia. Entonces, la solución en la que se ponen los glóbulos rojos, el colorante, puede afectar la tonicidad de las células. Aunque el colorante está hecho como para que la célula no se modifique su tamaño, pero a veces si el colorante va envejeciendo, se va perdiendo líquido, se va concentrando en los solutos. Entonces, si el glóbulo rojo está en una solución sobresaturada, ¿verdad? O en una solución hipertónica, entonces se da la crenación. Entonces es lo que vemos que hay glóbulos rojos que están como crenaditos, pero puede ser por eso. Y, Gracias, licenciada. ¿verdad? Sí, y entonces aquí lo que vemos también son las plaquetitas, miren, son estos puntitos chiquitos, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces, lo que pasa es que no, las tinciones no todas salen como muy perfectas. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es la función? Bueno, ya mencionábamos, ¿verdad? De los eritrocitos transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Liberan el oxígeno a las células y le dan el dióxido de carbono al, al absorben, perdón, el dióxido de carbono de las células y lo llevan a los pulmones para ser exhalado. En el caso de los leucocitos, ¿verdad? Los glóbulos blancos son los que llevan a cabo la fagocitosis, participan en las reacciones alérgicas, en la respuesta del sistema inmunitario. Son las células de defensa, ¿verdad? Y las plaquetas, pues son las que participan en la coagulación sanguínea. Y ustedes pueden ver acá todo el recorrido, ¿verdad? De la sangre a través de los vasos sanguíneos, pero para módulo 3 lo van a ver mejor.
Y aquí, ¿se acuerdan que teníamos el tejido linfático? Pero realmente ya Tórtora no lo describe así como el tejido linfático, ¿verdad? Pero la linfa es el- mm, la linfa es el tejido conectivo líquido que fluye dentro de los vasos linfáticos, ¿verdad? Hay varias células que están suspendidas en esa matriz extracelular que es líquida, es similar al plasma, ¿verdad? Pero tiene mucha menor cantidad de proteínas. También la linfa va a variar en las distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Porque dice que la linfa que sale de los ganglios linfáticos tiene muchos leucocitos o linfocitos, ¿verdad? En comparación con la que proviene del intestino delgado, que tiene una alta cantidad de los lípidos de la dieta. Entonces, por eso es que puede variar su composición. Pero ¿de qué variaría entre la cantidad de linfocitos, que sería esta, y estos los linfocitos, ¿verdad? Y la cantidad de grasas o de lípidos cuando comemos, ¿verdad? El otro punto que hay que ver pues son las membranas, que es parte del contenido de esta guía, ¿verdad? Y realmente las membranas pues ya sería como la unión entre el, el tejido epitelial y el tejido conectivo, ¿verdad? Hay tres tipos de membrana: la membrana mucosa, la membrana serosa y la membrana cutánea. Una membrana es una estructura que tapiza una cavidad corporal, o en el caso de la cutánea es una que desemboca directamente en el exterior. Entonces, en el caso de las membranas, por ejemplo, las membranas mucosas, estas van a revestir internamente todo el tracto digestivo, por ejemplo, todas las vías respiratorias y todas las vías reproductivas y gran parte de las vías urinarias. En cambio, la membrana serosa sería una membrana que recubre, ¿verdad? O tapiza cavidades corporales, pero que no desembocan en el exterior, ¿verdad? Ni tampoco dentro de una cavidad, perdón, que no desembocan como a la luz de un órgano, sino que cubren a los órganos dentro de una cavidad. Eso hacen las membranas serosas, cubren a los órganos dentro de una cavidad, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿de qué está formada la membrana mucosa? La membrana mucosa tiene una capa epitelial, ¿verdad? Aquí tenemos, si ustedes pueden ver, ahí tenemos el epitelio, ¿verdad? Que es un componente importante, dice, de mecanismo de defensa, porque es una barrera difícil de atravesar, ¿verdad? Eh, Porque las células epiteliales están estrechamente unidas, ¿verdad? Y también es muy resistente, y luego que las células caliciformes pues secretan moco. Entonces, los microorganismos más bien quedan atrapados en el moco y no pueden atravesar la barrera epitelial, ¿verdad? Entonces, también el moco evita la deshidratación de las cavidades y pues atrapa las partículas en las vías respiratorias, lubrica el alimento. También la capa epitelial de la cavidad bucal secreta enzimas necesarias para la digestión, y también la del intestino delgado, por ejemplo, secreta enzimas que son necesarias para la absorción de los nutrientes de los alimentos. Según la parte del cuerpo, así la membrana mucosa tiene sus cambios, ¿verdad? En el intestino delgado es cilíndrico, simple,
ciliado en las grandes vías aéreas cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entonces, si ustedes se recuerdan cuando vimos estos epitelios, vimos sus localizaciones, entonces ellos forman membranas mucosas. Ahora dijimos que la mucosa es un conjunto de epitelio y tejido conectivo, ¿verdad? La que el tejido conectivo le da sostén al epitelio. Entonces, en el caso del tejido conectivo, de la membrana mucosa, es tejido conectivo areolar y forma la lámina propia, ¿verdad? Porque pertenece a la membrana mucosa. Entonces, la lámina propia es la que le da el sostén al epitelio, lo que lo une a las estructuras que están abajo de él, le da flexibilidad a la membrana y le da cierta protección. Y aparte, pues que es la que mantiene los vasos sanguíneos en su sitio para darle la irrigación, los nutrientes necesarios al epitelio, ¿verdad? El oxígeno y los nutrientes necesarios. Muy bien. Ahora vamos a la membrana serosa. Vean la diferencia de las membranas serosas. Dijimos que estas cubren a los órganos dentro de una cavidad y las membranas serosas están compuestas por tejido conectivo areolar y revestido por mesotelio. Si ustedes se recuerdan, el mesotelio es tejido pavimentoso simple, es un epitelio pavimentoso simple, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos cilíndrico simple, la membrana mucosa, y pavimentoso simple, la membrana serosa, ¿verdad? Esas son como las diferencias. Ahora, normalmente las membranas serosas son dos capas. Una de estas capas está unida al órgano. Por ejemplo, acá, como dijimos que las membranas serosas revisten órganos dentro de cavidades. En el caso de los pulmones, ellos están dentro de la cavidad torácica. Entonces, hay una membrana serosa que está unida al pulmón. Esa membrana es la membrana visceral. En el caso específico de esta membrana que rodea el pulmón se llama pleura. Por tanto, la pleura que se une al pulmón es la pleura visceral. Y la otra membrana, la más externa, es la parietal. Esa es la que estaría adherida a la cavidad o a la caja torácica o a las costillas. Y también es una pleura porque rodea el pulmón, ¿verdad? Y en medio de las dos capas hay un líquido, el líquido seroso. Entonces, estas dos capas pues tienen esa lubricación y permiten a los órganos, como en el caso de los pulmones, deslizarse dentro de esa cavidad con mayor facilidad. Entonces, permite, ¿verdad? Ese movimiento evita, ¿verdad?, el golpe en contra de las paredes. Ahora, la pleura rodea los pulmones, pero también hay una capa que rodea el corazón, pero esa es una membrana serosa que rodea el corazón, que se llama pericardio, y la membrana que rodea todos los órganos de la cavidad abdominal, que se llama peritoneo. Entonces, esas son las tres membranas serosas, ¿verdad? Pleura, pericardio y peritoneo, ¿verdad? Y la otra es la membrana cutánea, ¿verdad? La membrana cutánea o piel cubre toda la superficie del cuerpo y que está compuesta por una porción superficial, que es la epidermis, que es el epitelio, ¿verdad? Que es estratificado, pavimentoso, estratificado, queratinizado, ¿verdad? Y tiene una porción profunda que se llama dermis, ¿verdad? La dermis está formada por tejido conectivo denso y regular y tejido conectivo areolar, que esa sería la parte más profunda. Pero esta membrana pues tiene muchas más estructuras que no se describen en este momento. Y el último tipo de membrana que vamos a ver son las membranas sinoviales. Estas son las membranas que
rodean las articulaciones corporales. Si me permiten un momento, permítanme, favor. Bueno, ya van a atender. Bueno, aquí en este caso las membranas sinoviales, dice que se tiene una consistencia en el interior de un líquido que parece como que fuera, dice, la clara del cuerpo. Entonces, aquí en este caso, esta membrana sinovial, igual dice que las serosas no van a desembocar, no desembocan en el exterior. La membrana sinovial solamente rodea articulaciones, es decir, dos extremos de huesos que se unen, ¿verdad? Hace que los huesos permanezcan en su lugar, ¿verdad? Y carecen de epitelio, ¿verdad? Entonces, por eso no son membranas epiteliales. La membrana está compuesta por dos partes. Una capa discontinua de células, que son estos sinoviocitos, que son estos como moraditos, ¿verdad? Discontinua porque no se ve como regular. Hay espacios en los que hay más celulitas que otros. Y hay una capa de tejido conectivo areolar y adiposo debajo de los sinoviocitos, ¿verdad? Entonces, los sinoviocitos secretan algunos componentes del líquido sinovial. El líquido sinovial es el que les digo que tiene esa consistencia como de clara de huevo y es la que va a estar en el espacio entre los dos huesos. Es importante que los dos huesos no rocen. Cuando hay falta de líquido y los huesos rozan, eso es lo que da el dolor, ¿verdad? Porque los huesos es un tejido altamente inervado y cuando se rozan, pues se dañan. Entonces eso genera dolor. Entonces los sinoviocitos forman el líquido sinovial y eso lubrica y nutre el cartílago, ¿verdad? Y recubre los huesos en las articulaciones móviles, ¿verdad? Entonces hace que los huesos puedan generar o movilizarse, ¿verdad? De la manera adecuada sin dañarse. También dice que contiene macrófagos que eliminan microorganismos y detritos de la cavidad articular, ¿verdad? Bueno, aquí terminaríamos, jóvenes, la clase. Solo necesito que me permitan un momentito. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Con respecto a la clase, los tejidos. Aquí terminamos con los tejidos conectivos. ¿Tienen alguna consulta? Reinaldo, dígame. Sí,